Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones con Sentido y hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a Xavier Guix, a quien conozco personalmente, aunque hoy pues, la conversación es online, desde la distancia y desde la cercanía emocional, diría, pero desde la distancia física. Y voy a introducir brevemente a Xavier. Creo que muchos de vosotros que nos escucháis lo conoceréis, pero lo presento con algunos puntos para mí relevantes de su trayectoria. Es licenciado en Psicología, máster en Pensamiento Contemporáneo y posgrado en Psicopatología Clínica por la Universidad de Barcelona. Él ejerce psicólogo general sanitario, por ponerle una etiqueta, psicólogo, y profesor también en instituciones como EADA, en la Universidad de Barcelona, a lo largo de los años. La historia, y también hoy me gustaría preguntarle sobre esto, porque antes de dedicarse a la psicología, hace ya unos cuantos años, trabajó casi una década, un poquito más de una década, en el mundo del teatro, la radio, la televisión, en el mundo de la comunicación. Y yo creo que esto le ha dado muchas tablas y mucha capacidad de comunicar de una manera clara, de una manera que conecta con el público, y ahora es conferenciante habitual, colabora en medios de comunicación también como El País Semanal, TV3, Cataluña Radio, Racuno, bueno, multitud de medios de comunicación. Y a lo largo de estos años ha publicado 13 libros, que se dice rápido. Yo he publicado uno y he sudado la gota gorda para publicarlo. Él ha publicado 13, el primero, si los tengo bien ordenados, es Ni me explico ni me entiendes, después también pasando por La ley del reflejo, y el más actual es El problema de ser demasiado bueno, que es sobre el que tengo muchas ganas de hacerle preguntas y conversar hoy con él. Y para cerrar esta pequeña introducción, también me gusta apuntar que él se ha enriquecido, ha crecido, y hoy lo exploraremos esto también, de muchas fuentes distintas, como todos nosotros, aprendemos de muchas fuentes distintas, pero para destacar la psicología humanista, la PNL, filosofía oriental y también neurociencia. Bienvenido, Xavier. Gracias, David. Aquí estamos. Un saludo a toda tu audiencia. Con muchas ganas de tener la conversación y quizás para empezar y para conocerte también un poco más a nivel humano, a nivel persona, ¿cuáles son tres cosas importantes para ti en la vida? Aquellas tres cosas que tienen peso, que para ti son importantes en la vida. Bueno, si me pongo a pensar en fin, básicamente, decir, bueno, en mi día a día, por no irnos a las ramas existenciales, ¿qué son aquellas tres cosas que de algún modo me dan esa vida que tú me pides, ¿no? Son importantes para mí. Solamente la primera empieza en casa, sentirme acompañado, sentirme con mi pareja, es decir, los lazos, las relaciones. Tengo una gran suerte de tener unos amigos extraordinarios y unas fuentes de gratitud amorosa y de gente que no me ha fallado nunca. Creo que les he fallado yo más a ellos que no ellos a mí, seguramente. Luego, si me pongo también a pensar, luego, ¿qué hago? Después, pues me voy a desayunar y me pongo a escribir. Entonces, ese ratito, esa hora y media, a veces 2 horas que dedico a escribir diariamente, seguramente últimamente lo digo mucho, digo, son mi fuente de felicidad actual, ¿no? Es decir, cuando escribo soy feliz. Por lo tanto, quiero entender que esa actividad, junto con las otras que realizo, todas ellas a mi gusto, porque las he decidido y las ejerzo porque quiero. Yo tenía, mi maestro decía, se presentaba siempre con un lema que era, hago lo que me gusta y me gusta lo que hago, ¿no? Pues más o menos algo parecido lo he logrado yo en la vida, ¿no? Poder hacer exactamente aquello que me gusta hacer y gozar haciéndolo. Y la tercera cosa que probablemente también me enriquece en este sentido es probablemente el poder acompañar a tantas personas, porque luego llego a la consulta y paso muchas horas acompañando gente. Entonces, de algún modo, sé que hay una misión que me viene acompañando desde que soy chico, desde que salteo un escenario a los 8 años improvisadamente, y desde entonces que me resuena y siempre me he sentido en casa y cómodo estando ante los demás. Y sobre todo contándoles cosas, ¿no? A veces lo he ejercido desde el teatro, a veces lo he ejercido desde la radio, a veces desde la consulta, desde las conferencias, las charlas, los retiros. Por lo tanto, esa función
de divulgar, de contar, de compartir conocimiento y acompañar personas, eso seguramente también forma parte de esa tríada que sería imposible de dejar, ¿no? Entonces está por un lado los lazos, lo Sí. que al final nos encumbra y nos vincula a todos. Luego está dentro de los diferentes ejercicios o actividades, pues aquellas que en un momento determinado toman más puntera, ¿no? Y en este momento es el escribir. Y luego está esa misión que uno pues la lleva desde pequeño y la reparte porque cree que ha venido a eso, ¿no? Ha venido con ese talento, ese don en sus carnes y de algún modo lo quiere compartir, lo quiere repartir con el resto del mundo. Esas son las cosas más importantes. Muy bien, gracias por compartir. Y mira, tirando un poquito del hilo de, quizás de todas ellas, pero sobre todo de esta última, esta más vocación, esa misión, esta de compartir, de estar delante de personas comunicando, te he oído contar, y bueno, y conozco de primera mano, en primera mano porque lo he oído y lo has contado, este cambio que hiciste en el 93, si recuerdo bien, que contabas, fruto de pasados los Juegos Olímpicos, la crisis económica que hubo, que te obligó no a reinventarte, a redescubrirte quizás, ¿no? Sí, sí, está bien. ¿Cómo dices, no? Porque Está bien, venías sí, en la sí. comunicación, del teatro, de la radio, y dijiste, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué Sí, hago? ¿Qué voy a hacer con mi vida, no? claro. O sea, hay un momento en el que me di cuenta de que yo no había decidido dedicarme al teatro. Mm. Sí que tenía el don de la comunicación, ya, como te he contado, y me era muy fácil el tema de hablar, ¿no? Entonces, lo primero que pillé fue la radio local, la radio que en ese momento eran piratas, todavía no eran legales. Entonces, yo ya empecé trabajando a los 16, 17 años, ya estaba en una emisora de este tipo. Por lo tanto, ya fui preparándome hasta que pude hacer el salto el año 83 en la cadena 13 de Barcelona, que era una cadena para toda Cataluña, y empecé a trabajar en la radio. Pero a nivel aficionado, a nivel muy de actividad popular con otros compañeros, pues hacía teatro amateur que se llama, ¿no? Pero cuando volví de la mili, pues con mi compañero Miquel Murga, que habíamos hecho ya algunas cositas juntos, nos dio por montar oye, ¿por qué no montamos algo, no? Y montamos algo y ya fue bien, con lo cual hay como una especie de sensación de algo que tiene continuidad, pero que yo no he decidido. Simplemente me he ido dejando llevar hasta que hubo la crisis, efectivamente, donde después de los Juegos Olímpicos, recesión económica y todo lo que había construido, que era mucho y bastante, además jugaba en buenas ligas, ¿no? Jugaba en las ligas, digamos, en primera división, con programas de éxito, etcétera, etcétera, pues todo aquello se acabó. De repente se acaba por diferentes decisiones, en parte por decisiones propias que no fueron las adecuadas, en parte porque las condiciones tan del medio en aquel momento pues eran las que eran. Entre una cosa y la otra, el caso es que me quedé con una mano delante y otra detrás. Entonces ahí es donde tuve que hacer ese ejercicio de decir, bueno, pues ahora tendrás que hacer lo que toca. Y lo que toca a cualquier persona que se dedique a este mundillo, pues es ir a castings, llamar a directores, estar representándote en pruebas o estar haciendo teatro con tu compañero, a ver qué podemos montar, pero lo que pasa es que no teníamos ni un duro para nada. Y entonces me di cuenta que tenía una enorme pereza en hacerlo. O sea, como una desgana, tenía como una gran desgana. Digo, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo es que tienes desgana de una cosa que llevas haciendo, que además con éxito, etcétera, etcétera? Pero que ahora a la hora de la verdad, como que no te apetece. Y ahí es donde me hice la pregunta, ¿no? De, oye, en realidad, entonces, ¿qué es? Si no es eso, entonces, ¿qué es? Y ahí me permití un espacio de, más que de proyección, hice un ejercicio de resonancia. Hice como un ejercicio algo nostálgico, quizás, que era buscar, bucear en mi pasado, en aquellas cosas que yo había sido feliz. Bueno, pero tú, si no es el teatro solo, ¿qué más hay en tu vida que te haya gustado mucho, que te haya hecho feliz, etcétera? Y ahí es donde me di cuenta de que había tenido ya mucha, en fin, sí, tenía también una cierta habilidad
para la conducta humana, para conocer el mundo de cómo son las personas. Yo ya como joven también había participado en happenings, era heredero un poco de la New Age y estaba recibiendo en ese momento pues también inputs y ejercicios y cosas que te hacían pensar mucho en el ser humano, etcétera, etcétera. Con lo cual, pronto apareció el tema de la psicología. Y ahí digo, bueno, pues a lo mejor sí. A lo mejor pues tienes que hacer algo por ahí. Lo que pasa es que se me hacía un poco como también raro a esa edad que tenía entonces 33 años, empezar una carrera. Digo, hombre, voy a empezar una carrera, esos 5 años aquí estudiando, qué palo. Además tenía que hacer acceso a mayores de 25 años porque resulta que de joven pues había hecho muchas cosas pero no había estudiado lo suficiente. Con lo cual no había sido un gran alumno. Total que me encontré en una situación donde pude hacer me pidieron de hecho trabajar en algunas cosas de comunicación, volví a hacer un poco algo de radio, pero ahí es donde tomé conciencia de que tenía que ejercer efectivamente, que era muy importante para mí el redescubrirme como psicólogo, como persona y empecé los estudios. Entonces tuve 5 años, los 4 de carrera más el de acceso a la universidad, los 5 años siguientes, y junto con esos 5 años vinieron 5 años más, porque es cuando apareció la programación neurolingüística aquí en España, es cuando conocí a mi maestro, Oriol Pujol Borotao, un venerable anciano jesuita, ex jesuita que venía de la India y que tenía una extraña combinación entre lo occidental y lo oriental, en fin, que tuve la suerte de estar durante más de 10 años pues, en un ejercicio completo de autoconocimiento. Y ahí es donde tomé la decisión. Pero fíjate que entonces fue una decisión tomada. Entonces ahí no seguí haciendo lo que mi vida me había traído, sino ahí tomé una decisión y creo que eso es muy importante. He acabado considerando que la vida es decisiva, por supuesto, pero eso sí, decisiva respecto a lo que las condiciones de experiencia que te va creando para que tú decidas, porque al final tú no decides la vida se te impone y a partir de lo que se te impone, ahí tú vas decidiendo lo que puedas, para aquí, para allá, para arriba o para abajo. Y eso es lo que hice. Y hay que saber escuchar también, ¿no? La vida te va imponiendo, te va dando cosas y lo has dicho y lo quiero destacar, ¿no? Porque dices, me di cuenta un momento, iba a hacer lo que tocaba hacer, hacer castings o hacer lo que tocara hacer, pero dices, pero noté pereza, sentí Total. desgana. Y escucharse y notar eso dentro y decir, ostras, ¿qué me está diciendo esto sobre mí? ¿No? Que igual no lo tengo tan a nivel consciente, pero hay algo ahí que me está generando. Y ahí es donde te exploraste, ya has utilizado la palabra ejercicio de resonancia, explorar dentro de ti qué es realmente lo que querías, ¿no? Pues eso Y es lo que hice, sí, sí. sí, sí. Y lo digo porque quizás muchas de las personas que nos están escuchando pues se encuentren en una situación parecida de cuando, si se escuchan, notar esa desgana y esa pereza, ¿no? Igual eso es una Sí, señal para decir, tengo que hacer algo con mi vida, igual tengo que sí. hacer algo de cambios, ¿no? Yo al menos con mis pacientes, cuando me proponen temas de tipo sentido en la vida o cambios profesionales, etcétera, etcétera, yo les suelo hacer este ejercicio. Les digo, oye, tienes la opción de plantearte una proyección a futuro, sistema coaching, ¿no? Bueno, ¿dónde te gustaría encajar? ¿Qué pasos tenemos que dar? Etcétera, etcétera. O tenemos la opción, que yo siempre se les pido, de hacer un review, ¿no? Un repaso de aquellas actividades que de algún modo han sido importantes en tu vida, pero que no le diste importancia o que simplemente te hicieron creer que eso eran tonterías, que mejor que te dedicaras a otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, a veces hay que recuperar y he tenido la suerte de que las personas que se han permitido hacer ese ejercicio es un cambio espectacular, porque realmente han encontrado, al menos temporalmente, ni que sea temporalmente, pero han encontrado un camino por el que empezar a explorar y que les ha dado buenos resultados, ¿no? Porque de algún modo se han sentido eso, ¿no? Que están viviendo aquello que quizá dejaron atrás. Tanto yo creo que sí que es muy importante ese resonador interior. Yo le llamo la brújula, ¿no? La brújula interior, que es esa escucha de lo que de algún modo intuitivamente parece que estás como llamado a ser o a explorar o a vivir y que se manifiesta no de una forma clara, porque esto no viene como pensamientos desarrollados, ¿no? Sino esto viene como intuiciones. Y la intuición es una forma de ver.
es como si de repente vieras, pero vieras algo que se te da inmediatamente. No es algo que está programado mentalmente muy ejercitado, organizado, sino que te viene. Entonces, escuchar eso que te viene, escuchar tanto la desgana como la gana, ¿no? ¿Por dónde me viene el deseo? Creo que el deseo es una fuente fundamental del ser humano. Entonces, escuchar lo que deseas y no ponerte trabas, no ponerte límites. No, es que esto ya no, porque no te pongas límites, ¿no? Esa experiencia que yo tuve en el año 93 me sirvió justamente para darme cuenta precisamente de esto, ¿no? No solo me di cuenta de que todo se acaba en un momento, es decir, que de repente todo cambia, eso es un hecho que más o menos ya hoy en día todos lo conocemos, sino que hay que ir con mucho cuidado de creer o considerar que en tu vida ya está todo resuelto. Porque a veces tienes una familia, tienes una pareja, tienes un trabajo, eres funcionario, no sé, tienes una cosa ya como muy dada y te parece que tu vida ya está dada. Bueno, yo más o menos la vida ya la tengo montada. Bueno, pues que sepas que el montaje se te puede acabar en cualquier momento. Por lo tanto, está bien vivir, está bien gozar, está bien disfrutar de aquello que te puede hacer disfrutar, tus potenciales, lo que tienes, lo que vives, que te da vida, pero a la vez hay que estar dispuesto a desapegarse de eso cuando toca. Y esa es la parte más complicada. Correcto. Hay que ser valiente para saber, para escucharse y actuar en consecuencia. Exacto. Y tú lo fuiste en su momento. Hoy, Xavier, me gustaría mucho poder profundizar un poquito en el libro, en el último libro que has publicado, que antes lo referenciaba, El problema de ser demasiado bueno, que es un libro fascinante. Y me gustaría empezar por el concepto, la idea esta de ser demasiado bueno o la mala bondad, también que está se puede decir también de esta manera, ¿no? Y te he oído contar que la idea inicial surgió de Antonio Boliches, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poquito de dónde sale Sí, esta idea, al menos de plantearlo con estas palabras o de esta manera, sí, ¿no? sí. La idea ya llevaba tiempo porque Sí, siempre también la decisión sobre el tema que voy a tratar en un libro también es un proceso resonante. claro. A pesar de que incluso tengo siempre a mi alrededor pues personas que incluso me sugieren ideas o que me piden, oye, ¿por qué si, oye, te compramos que trates ese tema, tal igual? Pero a mí cuando me lo han pedido no me he sentido cómodo, no soy un autor de pedido, ¿no? De que me dicen el tema y hago el libro. No lo sé hacer, tengo que hacerlo según yo, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que ocurrió es que yo ya estaba trabajando este tema, había empezado a observar en la conducta de muchas personas de mis pacientes cómo tenían algo común, que era ser sufridores por ser buenos. Entonces, sé que muchas veces sus frases eran así. Yo es que, ¿sabes qué pasa, Xavier? Que soy demasiado bueno. Y ahí empecé a encontrar, digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Yo también me sentía, también lo soy, un niño bueno. Y entonces, a partir de ahí es donde empiezo a elaborar, desde el punto de vista terapéutico, el trazar. A mí me gusta mucho hacer eso en la consulta, de hecho es mi especialidad, trazar patrones, ¿no? Encontrar qué hay de común en lo diferente. Entonces, bueno, pues qué hay de común en toda esa gente que es diferente, que en cambio todas sufren de lo mismo. Entonces ahí es donde me puse a trabajar patrones. Y cuando tenía el libro más o menos un poco ya trabajado, incluso lo había hablado con mi amigo Francesc Miralles, coincidimos en una conferencia los tres, Miralles, Bolinches y yo, y en ese momento cuando estábamos hablando, no recuerdo de qué tema, sé que Bolinches hizo el comentario, hablando de otro tema, dice, es que a veces hay gente que practica mucho la mala bondad. Y Miralles me miró como diciendo, ostras, ahí tienes un buen título, ¿no? Y al principio estuve a punto, bueno, de hecho, promocioné el libro en la editorial con ese Sí. título. Pero luego la editorial lo pensó mejor y creo que lo acertaron muy bien, de encontrar un poco más específicamente qué quería decir ser eso de la mala bondad. Entonces, Bolinches, cuando cuenta el tema, dice, la mala bondad es aquellas personas que lo hacen todo por los demás, lo hacen todo por ser queridas, pero perjudicándose a sí mismas. Entonces, ese punto es muy importante porque, a ver, David, ser bueno está bien. De hecho, yo entiendo que el mundo se sustenta porque la mayoría de la gente es buena gente. Es decir, con la que nos está cayendo, cómo va el mundo, con todo lo que hay por ahí,
que todavía nos sostengamos un poquito y esto no se acabe convirtiendo en un caos y una selva, es por suerte de la gente que es buena, de la bondad, ¿no? Pero el libro no habla de la gente buena, sino habla de la gente que es demasiado. Entonces, ese demasiado es muy importante. Pues entonces, ese demasiado es el practicante de esa mala bondad. Y la mala bondad entonces se convierte en eso, ¿no? En el ejercicio de personas que tarde y mal se dan cuenta que por ser demasiado buenas no han conseguido que las quieran más, sino que las utilizan más. Entonces es muy desagradable incluso, es una experiencia dura el darte cuenta de que tú lo haces todo por los demás, pero los demás solo te utilizan cuando quieren. Cuando digo los demás no quiero decir nunca todo el mundo. Por suerte, pues tú no tienes sus vínculos, sus círculos y tienes su gente con la que vive bien y con la que tiene ese amor recíproco en el que puede sentirse muy bien. Pero a veces la intención de cómo hemos hecho las cosas, un poco el personaje del niño bueno, pues acaba dando como resultado que nos llevemos unos cuantos disgustos. Y cuando una persona, por querer complacer tanto, por querer ser tan querida por todo el mundo, por querer que todo el mundo la ame y por estar bien con todo el mundo, deja de ser ella misma, entonces ahí tenemos el problema. Sí. Y por ahí es donde se cuela la mala bondad. Sí, y yo creo tal como lo explicas, ¿no? Dices, hay que ser buenos y ojalá pues todos seamos muy buenos, ¿no? Pero ser demasiado bueno está al otro lado de esa línea, ¿no? Hay una línea ahí que separa una cosa de la otra. Pero esta línea Exacto. es la que quiero explorar porque es una escala de grises, ¿no? Lógicamente, o sea, podemos ser más buenos, un poquito más, llega un momento que quizás somos demasiado buenos, ¿no? ¿Cómo pintarías esta línea? Mm, Quizás dirías que tiene que ver más no con las acciones en sí que se hacen, que dices esto es muy bueno, demasiado bueno, sino como la persona lo vive. Porque si alguien lo está viviendo, está haciendo, se está entregando a los demás, pero lo vive en positivo y esto le hace feliz, y ahora puedo pensar en la Madre Teresa de Calcuta, no sé, casos extremos, ¿no? Pero después hay muchos casos más cotidianos. Pero, oye, la gente se entrega a los demás y lo vive bien. ¿Dirías que eso sigue siendo, oye, ser bondadoso en positivo? ¿O cuándo pondrías esa línea? No sé, una pregunta un poquito abierta, ¿no? Bueno, la línea está muy clara para mí, porque Ah, después de, claro, de trabajarlo tanto, pues lo tengo bastante claro, ¿no? Entonces, vale. la línea se llama sentido del deber. Mm, ¿Hasta qué punto estás actuando, obedeciendo, portándote bien, generando lo que los demás esperan de ti? Por lo tanto, no te estás teniendo en cuenta a ti. Entonces, hay un sentido del deber que es el deber que uno tiene consigo mismo. Y el deber que tengo conmigo mismo es ser yo mismo, ser mi potencial, ser lo que soy y serlo con los demás y serlo lo mejor posible y ayudar a contribuir a que todos crezcamos más en conciencia, ¿no? Por lo mm, tanto, hay un deber con uno mismo que llamamos coherencia, llamamos autenticidad, llamamos tener carácter, pero no tener mucho carácter, sino en el sentido de mucho, sino en el sentido de que uno gobierna su vida. Entonces, una persona se debe a sí misma, ante todo, mm, porque es ella que tiene que pasar cuentas con ella misma, con nadie más, porque nadie se vive dentro de sí. Por lo mm, tanto, cada persona, en este sentido, tiene sus deberes consigo misma. En cambio, la persona que practica la mala bondad es una persona que tiene un sentido del deber de cumplimiento. Soy una persona que cumple con lo que le mandan, cumple con lo que le dicen, cumple con las indicaciones o lo que se espera de ella, o lo que aquí todo el mundo hace, ¿no? Entonces, es un cumplir, sobre todo un obedecer. Por eso, la primera condición de la mala bondad es la obediencia, ¿no? Es el niño bueno o la niña buena se basan sobre todo en el sentido de la obediencia y el portarse bien. Pero ese portarse bien es externo, siempre supeditado, sometido incluso a veces a lo que otro quiera, a lo que otro me dice, a lo que otro espera de mí. Y yo voy respondiendo a lo que se supone que se espera, a lo que se supone que tengo que hacer, a lo que se supone que me piden. Y si no lo hago, entonces me siento mal. mm, Si no lo hago, entonces me siento que no estoy cumpliendo con mi deber. Pero es un deber impuesto. mm, Entonces, muchas personas han entregado esa conciencia de deber hacia sí mismas, la han puesto
al servicio de los demás, que me manden los demás, que me digan cómo tengo que ser, que me digan cómo tengo que ser o qué tengo que hacer. Por lo tanto, me gusta que me manden de algún modo, ¿no? Entonces aparece la condición de la imposibilidad de dejar de ser bueno. Porque claro, si yo soy una persona que siempre obedezco, que tengo por encima de todo el cumplimiento de los deberes, y hay gente en este sentido que incluso es muy estricta, ¿no? Entonces, a lo mejor han crecido en un ambiente familiar donde ha habido mucho orden, o los padres han sido muy estrictos, entonces has crecido cumpliendo muy bien tus deberes y portándote bien. Entonces, ese portarse bien social, ese quedar bien, ese hacer el bien porque toca, ese ir a misa porque toca, ese cumplir porque toca, etcétera, etcétera, eso, de algún modo, son como experiencias que nos hablan de una mala bondad. Porque la persona no lo ha decidido, repito, porque simplemente se dedica a obedecer. Entonces, esa obediencia, ese sentido del deber, es el que marca la diferencia entre el que se ajusta a su deber y el que se ajusta al deber de lo impuesto. Pues pintas ahí la línea muy clara, y fruto de la experiencia, dices, de tener muchas conversaciones en la consulta con muchos pacientes o personas que te vienen a ver. Y ya has empezado a apuntar lo que en el libro describes como los 4 pilares de la mala bondad, ¿no? Porque has hablado de, oye, ¿qué se tiene que dar para que esto sea así, ¿no? Dices, pues este sentido de obediencia, el mandato de portarse bien. También has empezado a hablar un poquito de esa angustia. O sea, ¿puedes desarrollar un poquito esto? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Qué se tiene que dar para que alguien diga, o para que tú puedas casi diagnosticar, ¿no?, desde fuera, ostras, esto es mala bondad, ¿no? Sí, generalmente la persona ya se lo sabe, pero bueno. Ya se lo sabe, vale. Sí, se lo saben. Pero sí, aparte de las 2 primeras que ya están dichas, en todo caso puedo ampliar un pelín el portarse bien, ¿no? Porque el portarse bien ya nos indica no solo obedecer, sino cumplir con ciertos guiones que se esperan de ti. Que seas perfecto, que lo hagas todo bien, que no te equivoques, que te esfuerces, que complazcas. Entonces hay una serie de pequeños mandatos que van acompañados en el pórtate bien. Por lo tanto, uno ya aprende no solo a obedecer, sino a hacerlo de una determinada manera que tiene que ser perfecta, que tiene que ser lo que se espera exactamente y que sea con esfuerzo. Recuerdo a personas, más de una, que me han dicho, a mí es que si las cosas en la vida no me cuestan, para mí no tienen valor. Bueno, poco goce va a haber en tu vida, porque sí, hay siempre la orden por encima, el cumplir por encima, ¿no? Por lo tanto, eso por un lado. Y luego la imposibilidad de dejar de ser bueno es porque la persona, cuando se da cuenta que por el motivo que sea tiene que imponer, que más que imponer es afirmar lo que quiere, afirmarse a sí misma, ser justa consigo misma, ser, de algún modo, obedecer a lo que se debe a sí misma, entonces tiene que afirmarse ante los demás. Pero ese acto de afirmación es un acto muy dolido, es un acto que no se lo permiten, es un acto que les parece monstruoso, es un acto que les parece imposible. Entonces dicen, solo de pensar en que tengo que decir que no a alguien o al jefe que me ha pedido, solo de pensar que le diga que no puedo. Entonces ese no puedo es la imposibilidad de dejar de ser bueno. Que todos sabemos que acaba en la cuarta y última de las 4 esferas de la mala bondad, que es la ira reprimida. Entonces, claro, hay un momento que me tengo que reprimir porque siempre hay momentos de injusticia, momentos en los que me doy cuenta que abusan de mí, momentos en que me doy cuenta que no me tratan bien, momentos en que me doy cuenta que no me tienen en cuenta, que siempre van a la suya, que no cuentan conmigo, que no me hacen caso. Entonces todo eso a mí me va como generando un odio interno, una rabia que me la reprimo porque no quiero mostrarme así, porque entonces no soy bueno. Hasta que llega un día que efectivamente ese día pues petamos, ¿no? Entonces se produce el famoso boom, la explosión, que normalmente siempre se hace tarde y mal. Y se hace desproporcionadamente. Entonces tus amigos, los que están a tu alrededor, te dicen, ¿pero qué te ha pasado? Pero si no hay para tanto, pero si es una tontería. Entonces, claro, luego lo reflexionas y dices, claro, es que efectivamente era una tontería,
Entonces te sabe tan mal haber hecho ese montaje que entonces ya te culpas, o sea, te autoinculpas y vuelves al redil de volver a ser bueno, incluso redoblas el ser todavía más bueno, ¿no? Mm. Entonces estamos metidos siempre en este juego que es estas cuatro alianzas en las que uno acaba sometido en la práctica de la mala bondad. Sí. Y quizás a mí, y en el libro lo explicas y entras en ello porque tienes una primera parte en la que hablas de casi de los orígenes, de cómo nos ponemos ahí, ¿no? En este círculo. Y claro, todo viene de la infancia, de la educación que hemos tenido, de los patrones o de las estrategias casi de conductuales que hemos desarrollado de pequeños. Y esto es lo que me parece a mí interesante. ¿Tú dirías que viene en gran medida de quizás de un apego inseguro, que es cuando la persona, el niño, tiene que casi luchar por conseguir ese apego y tiene que desarrollar estrategias o de ser complaciente, de ser perfeccionista para gustar y ser querido? ¿Dónde encuentras tú los orígenes de este desarrollo? Mira, no me atrevo, porque no es mi campo de investigación, por lo tanto no puedo hacer una afirmación categórica Mm, porque no lo sé. mm, Solo sé, porque eso sí que lo he sabido, que hay niños que con 2 y 3 años ya muestran signos muy claros de tender a ser muy buenos niños. mm, Niños que en la guardería, con las profesoras o con la gente que los cuida, y ya tienen un trato como muy especial, son muy complacientes, son muy ordenados, lo ordenan todo, tienen todo muy bien puesto, les gusta el orden en su vida, no se sienten bien, se anticipan a todo, pero si es muy pequeño, sí, si no ha tenido tiempo de experimentar todo eso que tú dices, ¿no? Y además hoy en día que el tema del apego incluso está bastante más garantizado porque la gente en general quiere más a sus hijos, les muestra más, los protege más, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo es que sigue? Entonces, para mí, no encuentro otra razón que no sea que son herencias, son modelos que mm, heredamos los seres humanos y que configuran de algún modo nuestra forma de estar en la vida, en función también de alguna variable como puede ser el sistema nervioso, como puede ser eh, las herencias recibidas por parte de los padres, abuelos, tatarabuelos, es decir, que hay una rama familiar en la que seguramente encontraríamos ya muchas figuras que han sido así. Y en todo caso, siempre podemos apelar a esa condición de que los humanos al final tendemos a ciertas conductas y que de algún modo están ya desarrolladas. Las ha anunciado el eneagrama, lo hemos visto a través de los tipos psicológicos de Jung, lo hemos visto a través de que los griegos le ponían, desde el físico le ponían ya unas ciertas tendencias, ser flemático, ser pícneo, entonces hay formas físicas que también tienden a dar un resultado. Tanto para mí, David, sería una combinación de todo eso. Es decir, se me es muy difícil decir hay una causa sola. sí. Seguramente que uno viene orientado hacia eso y luego en la experiencia eso puede ser que lo aumente, puede ser que lo corrija, va a depender ahí sí de los padres, va a depender de las experiencias que tenga. Pero estoy bastante convencido que uno es niño bueno casi toda la vida. Mm. Sí, sí. Sí, y yo creo que apuntas ahí que hay esta parte genética, bueno, no has utilizado tú la palabra, yo la leo así, una parte de predisposición genética, de cada uno somos distintos y tenemos pues unas preferencias naturales, genéticas, quizás a ser más bondadosos o menos, a ser más sensibles o menos, más complacientes o menos, pero como dices, después está el entorno, está la cultura, está la educación de los padres, que si además allí hay un apego inseguro, fruto de cómo te están educando, de cómo te están tratando los padres, pues aún te pone en una situación más de estrés. Y mi manera de verlo es que el niño, con la mejor intención posible, que es obviamente ser querido, ser protegido, sentirse, pues con las herramientas que tiene, y cada uno tenemos herramientas distintas, porque hay el más ordenado, tenemos herramientas distintas, pues con esas herramientas intento lograr eso que quiero, que es amor, afecto, cariño y... Efectivamente. Bueno, eso el eneagrama lo cuenta muy bien, ¿no? Al menos los eneagramas que yo he conocido, que no son los turísticos, para que nos entendamos, sino son los que cuentan un poco la base espiritual
de dónde viene un poquito todo el trabajo con el eneagrama. Entonces, sí es cierto que una forma de entender todo esto es ver cómo nosotros, cuando venimos a este mundo, es como si nos desconectáramos del paraíso, ¿no? Es como si viniéramos de un lugar donde todo es pleno, donde está todo, y de golpe porrazo nos encontramos en la necesidad, nos encontramos en un enorme vacío. Entonces el niño viene y se encuentra con un vacío que lo intenta llenar de algún modo a través de las resonancias que lleva, porque para mí un niño ya lleva resonancias y ya tiene cosas, ya trae información. Pero ¿qué ocurre? Que luego se encuentra con una familia y un entorno, y esa familia y ese entorno lo que hace es desconectar al niño de su propia naturaleza y lo va dirigiendo hacia como quieren, esperan y desean que sea. Entonces, ante ese intento de modelar al niño, el intento de modelaje da como resultado al menos un par o tres de combinaciones. La primera es la adaptación. Hay niños que se adaptan mucho. Enseguida se adaptan a todo el mundo, y esos son los que tienden a ser unos niños neuróticos, pero buenos niños. Luego están los niños rebeldes, pero no los que sean rebeldes, que son inquietos, son ansiosos, tienen mucho, necesitan mucho el movimiento, necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les intentan corregir o les intentan llevar hacia donde no quieren, se rebelan. Entonces hay un acto de rebeldía. Y luego hay un tercer grupo, que son los niños que se inhiben, que se quedan como encerrados, se quedan como quietos, como si se quedaran congelados, ¿no? Porque ante lo que ocurren no saben cómo responder, se quedan como así, como parados. Y se meten para adentro. Entonces, esas tres formulaciones serían para mí las tres que podrían contar también cómo en general, cuando nos encontramos en el medio y la familia que intenta moldearnos, tenemos esas tres estrategias generales, que luego se pueden concretar más en pequeños detalles que darían seguramente lugar a tipos, como por ejemplo los 9 tipos del eneagrama. Pero para mí esos tres son interesantes, y de esos tres, el adaptativo es el niño bueno, es el que ha entendido que para ser querido tiene que adaptarse. Entonces, se adapta continuamente, obedece, complace, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí dices, nos explicas, ¿no?, que la familia, claro, intenta moldear al niño, la educación, porque vivimos en sociedad, yo soy padre, tengo 3 niñas, pues intentas con la mejor intención siempre y voluntad, ¿no?, desarrollarlas, que tengan unos ciertos valores, una cierta manera de funcionar por el mundo. Y aquí no hay un manual para padres, nadie lo ha escrito, bueno, gente lo ha escrito, pero ninguno ha sido de éxito y no tenemos ningún referente, ¿no? Porque cada niño es distinto y cada padre es distinto, entonces no hay una fórmula, una receta que sirva para todos, sí que pueden haber grandes principios, ¿no? Pero quizás la pregunta, diciendo ya esto por delante de que no hay un manual para padres, pero ¿qué dirías que son algunas pautas, algunos principios quizás que podemos dar a los padres para decir, claro, no impongamos demasiado, porque puedes tener un niño que tenga una tendencia ya a ser más complaciente. Si le fuerzas en ese sentido, quizás le estás instaurando esta mala bondad de la que hablas, ¿no? Le estás empujando a que vaya para allí ese niño. O lo contrario, o a lo mejor le quieres que no lo haga. Entonces le creas un caos, le creas una dificultad porque él necesita ordenarlo todo. Entonces, es muy complicado. Mira, eso me lo tendrías que contar tú a mí con 3 hijos. Yo soy incapaz de decirte eso porque yo no tengo. Por lo tanto, no puedo dar lecciones, me las tienes que dar tú a mí. Yo solo puedo decirte lo que en general he podido captar un poco de lo que me cuentan los sufrimientos de los padres que me cuentan respecto a sus hijos en la consulta. Entonces, de eso yo solo puedo decir una cosa, ¿no? Los niños ya traen información. Platón, si no me equivoco, cuando habla de educar, indica la capacidad de sacar de dentro. No es algo que te tienen que imponer desde fuera. Educar no es cargarte, y menos hoy con la inteligencia emocional. No hay que cargarte de muchos conocimientos, sino que hay que sacar aquellos que tú traes. Y para mí, los padres, su misión es fundamentalmente 2. Una educativa, que tú como padre, pues es
que se ajusten un poco pues a la sociedad donde viven, que tengan claro dónde están ciertos límites para que no se hagan daño, que respeten ciertas normas de convivencia, etcétera, etcétera. Hay una parte educativa. Pero luego tiene que haber una parte para mí importante, que es una parte de acompañamiento. No tengo que convertir al hijo en lo que soy, porque eso parte de la idea de la página en blanco, ¿no? De la idea de la pizarra en blanco. Y los hijos no son pizarras en blanco. Ya traen mucha información. Entonces, el trabajo de los padres es ir acompañando, ir ayudando a que salga, que el hijo o la hija les salgan de dentro, ayudarles a salir de dentro aquello que traen. Pero ¿cómo lo sacamos? Viendo lo que están haciendo, viendo sus inclinaciones, viendo lo que les gusta, no haciéndoles repetir a cada hermano lo mismo, que esto es lo que hicieron en mi familia. Todos mis hermanos tuvieron que pasar por lo que yo pasé primero, ¿no? Entonces todos tenían que ir al centro que yo fui, luego a la coral, luego no sé qué, porque, pero no, es que no les gustaba, tenía otro resonar dentro de ellas, ¿no? Por lo tanto, no intentes repetir con cada hijo lo mismo, sino descubre cada uno qué es lo que le resuena, qué es hacia donde se inclina y cómo ahí le puedes ayudar a que descubra qué hay de ese resonar que necesitan desarrollar o que necesitan a lo mejor encontrar un límite porque no lo encontraron en su momento. Es decir, que ahí es donde entra la parte para mí interesante de la educación de los padres. Pero repito, así en forma general, porque lo concreto yo creo que sois héroes, que lo que estáis haciendo es una maravilla y no hay nada que decir. Sí, sí. No, yo creo que si el padre es capaz de, como dices, escuchar lo que el niño necesita y, y no quiere imponer su manera de hacer sobre el hijo, sino que quiere eso, desarrollar, hacer crecer, que el niño florezca y crezca en base a lo que él es, a lo que el niño o la niña es, pues ahí ya hay mucho ganado, ¿no? Sí. Porque modelos de parentabilidad, de ser padres, de imponer, de hay que ir por aquí, hay que hacer eso. Pues Sí, esto todavía existe, ¿eh? todavía se da y los padres quieren que sus hijos sean proyecciones suyas, quieren que de algún modo le resuelvan lo que no resolvieron ellos en su vida. Entonces, cositas de estas, ¿no? Entonces, hay que ser consciente, ¿no? La paternidad y la maternidad consciente para mí solo es eso, ¿no? Darte cuenta de tus luces y sombras y resolverlas en ti para que no afecten luego a los demás, ¿no? No solo a los hijos, sino incluso pues, al resto de personas con las que convives o con las que trabajas. Por lo tanto, sí, ahí tenemos un trabajo de autoconocimiento que no acaba nunca. Sí, sí. Has mencionado ahora recientemente en la conversación el eneagrama, los eneatipos. Has mencionado también los tipos psicológicos de Jung. ¿Qué influencias has tenido tú? ¿Son más relevantes para ti? Quizás para el tema en cuestión que estamos hablando, pero también de manera más amplia, ¿eh? Igual en tu enfoque psicológico, como tú entiendes Sí, la psicología, ¿no? seguramente quien más, desde este punto de grandes maestros o grandes metodologías, creo que Jung me ha influido mucho, aunque luego no me convertí en un psicólogo analista, es decir, no he seguido la psicología profunda o analista, que es la junguiana, pero me considero un junguiano no de carrera, no de oficio, pero sí de conocimiento. E incluso, mira, Jung es muy difícil de entender, ¿no? Cuando uno se acerca a Jung, yo lo hice ya de muy joven, no me enteraba casi de nada, solo pillaba cositas. Y siempre, con el tiempo, siempre volvía a Jung, siempre volvía a Jung. Y siempre entendía un poco más, hasta que un día recuerdo que, no sé, incluso fue después de levantarme una mañana que digo, creo que comprendo al señor Jung, o sea, creo que lo estoy entendiendo. Y desde entonces que mi visión ha ido muy acompañada de la visión de Jung, que creo que fue este sentido enorme. Por supuesto, luego la ciencia avanza, descubre cosas nuevas, pero la visión, esa visión que incorpora lo inconsciente, el inconsciente colectivo, que incorpora el símbolo, lo simbólico, el ser humano es simbólico por excelencia, creo que el proceso de individuación, en fin, hay un conjunto de herramientas y de visiones de Jung que son impecables, ¿no? Y en ese sentido los tipos psicológicos básicos para mí también son muy importantes. Luego he seguido más bien la psicología humanista en general. Me he formado sobre todo en escuelas que eran muy... Y mi maestro era gestáltico, por lo tanto he tenido bastante influencia de la psicología humanista.
me formé bastante en la línea de Carl Rogers, en la línea del acompañamiento emocional de Carl Rogers. Por lo tanto, sí que lo he seguido mucho, aunque yo he sido más de cabeza. A mí me gusta mucho la parte de cómo se estructura la experiencia. Por eso me encantó tanto la PNL y por eso hoy sigo bastante de cerca la neurociencia, la filosofía también, porque creo que conocer cómo funcionamos nos ayuda mucho a comprendernos, ¿no? Entonces, a mí, más que una metodología que sirva para resolver problemas, me interesa estructuras que me ayuden a que yo piense mejor, a que yo ordene mejor mi forma de ver la realidad, entender qué es eso del yo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, diríamos que me acerco más a una psicología transpersonal que no a una psicología clásica. Pero metodológicamente me acerco más a la cognitivo-conductual. Entonces, bueno, ya ves que soy ecléctico, es decir, que voy manejando un poquito lo que he ido aprendiendo y en función del caso, en función de la persona, en función del momento determinado que estamos en la relación terapéutica, pues tiro para un lado o tiro para otro. ¿Has tenido influencia o utilizas metodologías como diálogo de voces o también otra parecida que es el Internal Family Systems? Es decir, esa idea de que no solo somos uno, no somos solo uno, ¿no? Sino que tenemos un conjunto de voces que nacen de motivaciones distintas que tenemos y al final podemos hablar con distintas partes de nosotros que quieren lograr distintas cosas, que siempre tienen una intención positiva. Incluso el complaciente o el que siempre dice que sí, quiere algo positivo, lógicamente, que es que seamos queridos, ¿no? Pero después hay otra parte de nosotros que quizás quiere otra cosa, ¿no? Por sé supuesto. si lo utilizas, lo trabajas. Bueno, claro, claro. En este sentido me he acercado bastante a Jacques Lacan, aunque es Vale. no un rebotado, sino un reformulador filosófico del psicoanálisis. Y me gusta mucho la visión que él tiene de muchos aspectos, sobre todo cuando trata al inconsciente como los demás en mí, ¿no? Es decir, al final el inconsciente es aquello que me habla, que no es mío, pero que me habla y que me dice cosas y que de algún modo se me impone, ¿no? Entonces, esa conversación, ese diálogo interno entre yo y una parte de mí que parece que se me impone desde un inconsciente. Entonces, el inconsciente es como si tuviera esa capacidad de ser un lenguaje que me habla. Entonces, claro, hay algo que me habla, que parece un alguien que me habla, que representa que soy yo, pero en realidad no soy yo, sino soy los otros en mí. Y por lo tanto se establece continuamente un diálogo que luego diferentes métodos, como tú muy bien has contado, yo utilizo bastante el clásico del análisis transaccional, es decir, los diálogos de Eric Berne, del padre, el niño y el adulto. Es decir que, bueno, hay diferentes metodologías, también arquetípicas, para que de algún modo nos demos cuenta que efectivamente ser autoconscientes, el precio que pagamos por ser autoconscientes es precisamente que somos conscientes de que somos conscientes, es decir, que pensamos sobre lo que pensamos y sentimos sobre lo que sentimos. Y eso conlleva una relación muy curiosa en la que estamos continuamente jugando a esos juegos dialógicos entre una parte que llamaríamos la parte del activa o actor, el yo actor, el yo que hace, el yo que se desarrolla, y el yo reflexivo, que es el que piensa en lo que hago, en lo que piensa, en lo que digo, etcétera, etcétera. Y sin duda el ejercicio más importante, o los más importantes que conlleva el autoconocimiento es la elevación justamente de la autoconciencia. Por lo tanto, que tú seas una persona que cada vez adquiera mayor nivel de conciencia sobre sí, sobre el mundo, sobre los demás, y eso es lo que nos hace crecer humanamente. Tanto para mí un ser humano, que se puede llamar como tal, es una persona que ha crecido en autoconciencia y no es gobernada por sus instintos. Sí, la importancia de la autoconciencia, yo creo que como primer paso en todo proceso, si no sabes quién eres o lo que te está pasando dentro, pues es difícil ponerle remedio o poderlo trabajar, ¿no? Exactamente. Es importantísimo. ¿Cómo abordas también, para cerrar esta parte quizás de metodologías o de cómo tú utilizas distintas herramientas, la parte del cuerpo, más corporal? Que igual esto te queda lejos y dices, yo esto no lo trabajo, ¿no? Porque hay pues bueno, acercamientos que trabajan mucho desde la emoción, que eso yo creo que también muchas metodologías lo tocan, pero desde el cuerpo, con movimientos, con conectar
con posturas corporales, cómo tu cuerpo expresa eso que estás pensando o eso que estás sintiendo. No sé si lo trabajas desde esa parte más física tú. No, no, a ver, lo tengo en cuenta porque sé que cuando la persona siente todo lo que siente se expresa en su cuerpo. Claro. Entonces, la percepción y el sentir van acompañados. Es decir, hay un campo somático que acompaña la experiencia cognitiva y por lo tanto es evidente de que no puedo. Es más, y yo cuando las personas entran por la puerta de la consulta, casi en una primera mirada, y ya casi les estoy leyendo algo. Por lo tanto, significa que no han dicho nada, pero les estoy viendo su cuerpo. Y aún más, estoy sintiendo un poco su energía, estoy sintiendo como su presencia, cómo está ahí gobernada, su energía está ahí resonando con algo, ¿no? Por lo tanto, obviamente que sí, y además pues suelo dirigir muchas de las cosas que estamos trabajando en la consulta hacia el cuerpo, ¿no? Porque lo que pasa que primero, no soy un experto desde el punto de vista ya del trabajo directo con el cuerpo. Tengo muchos colegas que sí lo hacen muy bien. No ha sido lo mío, te he dicho que lo mío es más estructura. Sí, sí. Estructura, ¿eh? Y segundo, que, ¿sabes qué ocurre? Que también cuando observo a mis colegas que le dan esa importancia supina al cuerpo, yo siempre les digo, el cuerpo es el que manifiesta mejor lo que estás viviendo, sí, pero cuidado, que también manifiesta la repetición. El cuerpo también es repetitivo. Por lo tanto, el cuerpo no, el cuerpo es activo. El cuerpo siempre está en presente y siempre es activo. El cuerpo es movimiento. En cambio, las sensaciones, las percepciones que siento en el cuerpo, muchas de ellas están pegadas de pasado. Por lo tanto, muchas manifestaciones somáticas tienen que ver con aspectos que han quedado absorbidos por el pasado y que se siguen manifestando en el presente. Entonces, a veces cuando queremos darle toda la importancia y todo el efecto a la presencia en el cuerpo de alguna manifestación, a veces lo tratamos como una verdad. Y ahí yo soy muy cauto, porque digo, no es más que una verdad, es una manifestación de una representación de algo en ti. Por lo tanto, eso que te representa a ti, eso está en tu consciente, en tu inconsciente, está en tu aprendizaje, está en tus anclajes, ¿no? Entonces, sí, otra cosa es cómo lo trabajamos. Yo lo trabajo a través del cuerpo, estupendo. Y yo libero a través del cuerpo, estupendo. Entonces, eso sí, pero siempre y cuando no caigamos en la trampa de considerar que nada es la verdad última. Porque entonces caemos en esas trampas terapéuticas de porque he hecho una constelación y he descubierto no sé qué, esa es mi verdad. Y ya lo tengo todo resuelto porque lo he descubierto en una constelación. Y el propio Bert Hellinger, decía que las constelaciones no lo resuelven todo. Es decir, que no son resolutivas, son informativas. Por lo tanto, lo que hacemos en terapia, lo que hace el cuerpo, lo que hacemos en los movimientos, todo es información que luego, tarde o temprano, de una manera u otra, la persona tiene que procesarla y se la tiene que representar de un modo u otro. Te venga por donde te venga. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Cómo tú has construido esa representación. Por lo tanto, bueno, cada uno pues está bien y cada uno está bien que encuentre también los caminos que terapéuticamente le ayuden más. Y por eso es bueno que no te encierres en una terapia ni en un método, sino que en función de las necesidades te ocupes de terapeutas quizás diferentes para resolver aquello que necesitas en un momento determinado. Correcto. Sí, sí, sí. A mí me resuena mucho todo esto que dices y yo soy también muy mental. Yo también creo, como lo explicas, ¿no? Que el origen de todo pues está aquí, después el cuerpo es una manifestación. Eso no quita, como dices, que a veces para trabajar ese tema, esa información que ahora ya tienes, puedas empezar por el cuerpo, no tienes que empezar necesariamente por arriba. Y en mi caso, por ejemplo, que soy muy mental, a veces empezar por el cuerpo va bien porque me desbloquea de una manera que dices, ostras, Claro, si voy con la cabeza, o sea que claro, bueno, que sí, que son enfoques y... claro. Pero en ese sentido, así como los que trabajan el cuerpo me parece genial, trabajar la estructura de la experiencia también me parece genial. Sí. Porque entonces aprendes a dominarte a ti, porque a veces el dominio del cuerpo es más difícil. En apariencia, cuando te resuelven las cosas por el cuerpo parece todo más fácil,
¿Ves? No he tenido que pensar con un desbloqueo, me han desbloqueado. Ya, pero ¿tú qué has hecho? Es decir, ¿cómo tú has podido hacer eso? Dependes ya de la dinámica terapéutica. En Claro, cambio, la estructura ya puede depender de ti si la aprendes bien. qué bueno. Por eso la cosa va por ahí. Muy bien, muy bien. Si te parece, reenganchamos con el libro, pues también estamos en la recta final ya de la conversación por un tema también de tiempo, pero bueno, hay algunas preguntas aún que me gustaría hacerte. Reenganchamos con el libro porque en la segunda parte del libro la enfocas y la titulas El reencuentro con uno mismo, que aquí pues ya empiezas a decir, oye, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer si realmente estamos dentro, caemos dentro de esto de la mala bondad? ¿Qué podemos hacer para reconectarnos con nosotros mismos? Y aquí hay, pues, hay varias estrategias, varios puntos que destacas. No sé Claro. si quieres destacar uno, dos, tres que puedan ser los más relevantes, ¿no? Bueno, yo creo que un trabajo que no es por fácil, pero sí que es más asumible desde el punto de vista de una comprensión que no requiere tampoco que le des vueltas, porque lo peor de todo siempre es darle vueltas, eso no sirve para nada. Mm, Entonces, la línea de Blay, por ejemplo, a mí me interesa mucho, ¿no? Antonio Blay Foncuberta creo que hizo un trabajo en psicología transpersonal muy bueno y el hecho de darte cuenta de cómo construimos esa relación entre un yo idea y un yo ideal, y que mm, eso nos lleva a estar realizando continuamente un personaje que en realidad es querer ser lo que no somos, pues ahí te da ya una pista muy importante para que te empieces a explorar. Además, Bly lo resumía todo, no resumía, no es una cuestión de resumen, sino de esencia, ¿no? Oye, en realidad, ¿qué eres? Oye, pues un potencial que convive siempre contigo, que siempre va en ti y que te permite que te puedas actualizar en lo que eres a través de esas tres dimensiones de tu potencial, que son inteligencia, amor y energía. mm, Las podemos convertir, inteligencia en forma de pensar, amor forma de sentir y energía forma de hacer o crear. Por lo tanto, en realidad, tú eres estas tres dimensiones que están continuamente desarrollándose, solo que han aprendido a hacerlo desde una forma, y esa forma es lo que llamamos personalidad. Entonces, el niño bueno, del que estamos hablando todo el rato, el niño o la niña buena, es una personalidad que hemos definido y de algún modo está retratada en el libro, que se ha creído que es así y se ha quedado anclada en esos patrones. Pero eso solo es la forma en que se expresan tus esencias. Entonces, cuando uno descubre que en realidad, más que una personalidad, esconde esas tres grandes potencialidades, se da cuenta de que no tiene que ser así, sino que puede estarse actualizando, que es una idea que a mí me gusta mucho, que es la mm, idea, David, de no somos, sino que estamos siendo continuamente. Por lo tanto, en este estar siendo, yo me voy actualizando y voy transformando mi vida. Y no lo puedo hacer de otra manera que reencontrándome conmigo. Si no lo hago, tarde o temprano, a los 40 o los 50 años, me vendrá una crisis que me voy a dar cuenta que todo lo que reprimí, todo lo que escondí, todo lo que no me permití, ahora me está llamando porque tiene ganas de ser. Yo también quiero pertenecer a la existencia y a la vida de esta persona. Entonces, claro, uno tiene que aprender a manejar su forma de integrar, que es una idea muy junguiana, no ser perfectos, sino íntegros, y en esa integridad poder integrar todo en mi vida, luces y sombras, validar lo que vivo, validar lo que soy continuamente, porque lo que soy, si me lo permito, va cambiando, voy siendo. Y en ese ir siendo, si voy cambiando mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de hacer, irán cambiando las cosas en mi vida. mm, Pero eso me tiene que servir para que trabaje lo que en la línea de Blay se llama el personaje. Tengo mm, que, de algún modo, descubrir ese quien quiero ser, pero que en realidad no soy y que no lo alcanzo nunca. Entonces, ese yo ideal, de algún modo, me tiene la vida muy, muy encerrada, ¿no? Entonces, mm, ese es un trabajo muy interesante que me permite irme para adentro. Otro trabajo, ya es un trabajo más de interioridad. Por supuesto, hay un momento que uno tiene que plantearse no de qué está hecha mi personalidad, si tiene que plantearse el gran tema de la existencia. ¿Quién soy? O mejor dicho aún, ¿qué soy?
Mm, Entonces, ahí ya viene una exploración profunda que te lleva a buscarte esa esencialidad dentro de ti. Y que de algún modo es como encontrar aquello que nunca cambia, siempre permanece en ti, y darte cuenta que en cambio el resto siempre cambia. Cambia tu forma de ser, va cambiando tus gustos, tu cuerpo va cambiando, tus entornos van cambiando. Es decir, todo cambia. Entonces, ¿qué es lo único en ti que no cambia? ¿Qué es lo único en ti que permanece siempre? ¿Qué es lo único que cuando te vayas va a seguir existiendo en ti? Entonces, ese es un trabajo hacia la interioridad, un trabajo que Jan nos revela, pues, la meditación, el trabajo consciente, el trabajo con la naturaleza, la mística o el servicio a los demás, etcétera, etcétera. Es decir, que hay diferentes caminos que te pueden llevar a ese descubrir interior que de algún modo te muestre quién eres en realidad y que no te quedes atrapado en las imágenes de una personalidad que está cambiando aunque te parezca que no. mm, mm. Otra de de los puntos que mencionas es el desactivar voces internas críticas, que es parte de todo esto, lógicamente, porque estas voces pues te están... Sí, la autoconciencia. Al final las voces críticas son Mm, la conciencia moral. Es mm, decir, parte de esa voz que te habla es la conciencia moral que hemos interiorizado. Eso Freud le llamó el super yo, ¿no? Entonces, la conciencia moral está siempre en nosotros, intentando que nos demos cuenta de lo que hemos hecho mal y lo que deberíamos haber hecho bien. Entonces, es ese juego continuo entre el bien y el mal. Por lo tanto, cuando uno está metido en esa conciencia, está sometido continuamente a la idea de hacerlo bien, porque a lo mejor tiende a hacerlo mal o no le gusta cómo lo hace, o recibe ese mensaje culpativo, entonces aparece la culpa, en la que intentamos sobre todo alejar de nosotros los tres jinetes apocalípticos del super yo, que mm, son la vergüenza, la culpa y el rechazo. Entonces, como no queremos sufrir por ninguna de estas tres cosas, entonces inevitablemente vamos a intentar portarnos bien, vamos a intentar hacerlo todo bien y para eso necesitamos dos cosas, ser muy exigentes con nosotros mismos y tener un sentido moral de la existencia. Todo se mide, todos son dilemas morales, todo se mide por el bien y el mal. Entonces, en ese juego no nos damos cuenta que nosotros también estamos. mm. ¿Qué, qué recomendación práctica, casi diría, ¿no? A quien nos está escuchando, que se sienta, ostras, yo soy demasiado buena persona, ¿no? Esta radiografía que pintas, Clara, que dices, la gente además ya lo suele saber, ya lo suele saber. Aparte, lógicamente, de que se lean el libro si no lo han hecho ya, de que te puedan venir a ver a ti en la consulta y tener una conversación contigo, que ahí les vas a ayudar de manera clara, ¿no? ¿Qué recomendación práctica les podrías dar como primer paso para que puedan avanzar ahí y empezar a bueno, hacer un trabajo interior, ¿no? Bueno, mira, tres cosas básicas. La primera, que se hagan una pequeña reflexión, pero de verdad seria, sobre por qué consideran que los demás son tan importantes. Mm, ¿Por qué tienen tanta importancia los demás en mi vida? ¿Por qué son tan importantes? Si los demás, generalmente para ellos, y yo no soy tan importante. mm, Por lo tanto, que tenga muy presente el por qué para mí es tan importante que los demás me consideren, me vean, etcétera, etcétera. Pues entonces estoy atrapado en esa idea de ser para los demás. La segunda cosa es entender que poner límites, afirmarse a uno mismo, consiste fundamentalmente en definirse. Definirse a uno mismo. Y definirse a uno mismo es empezar a dilucidar, a tener claro qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta. Por lo tanto, que empiece a mostrarme y a declararme en aquello que quiero y en aquello que no quiero. Entonces, más que decir al otro, no, sí, no, no puedo justificarme. No, mira, a mí es que pasa que me gusta esto, a mí yo quiero esto. Es que yo, ¿sabes qué pasa? Estoy muy bien con mi familia, yo quiero estar con mis hijos y es muy bonito lo que me planteas, pero no, quiero estar con mis... Cuando tú te respetas, acabas siendo respetado por los demás. Por lo tanto, es muy importante afirmarte desde no la limitación, el obstáculo, el decir que no, sino desde la propia definición. Y la tercera y última cosa es empieza a escuchar tu brújula interior, que hemos empezado por aquí.
escucha efectivamente aquello que dentro de ti se mueve, te dice, y lo sentirás porque sientes como una paz, sientes como una liberación, sientes como una pequeña alegría cuando es que sí, y cuando es que no, aparece como algo que se cierra, aparece una sensación interior de que no estás tranquilo, que algo se tensa, y dices, pues eso es que no. Por lo tanto, ves aprendiendo a escuchar esa voz interior para que de algún modo no caigas en las trampas de tu mente y tampoco en las trampas de la sociedad. Eso Jung también nos lo decía. Tenemos dos grandes enemigos que tiran de nosotros. Uno es lo instintivo, nuestro inconsciente instintivo, por lo tanto, nuestras presiones interiores, pero luego está la presión de la sociedad, lo que los demás esperan, lo que quieren, y eso nos está tirando continuamente. Con lo cual, no tenemos más remedio que hacer caso a lo que las escuelas helenísticas en su momento nos decían, que es aquello de hacer carácter, ¿no? De hacer carácter es dirigir tu vida a partir de principios, ideas, valores que para ti son fundamentales. Y quieres que tu vida sea regida por ellos y no por otras cosas. Por ahí, esas tres cositas podríamos encauzar el tema de la mala bondad. Qué bueno. Recomendaciones claras y prácticas. Yo creo que ya tienen mucho jugo para quien las quiera coger, ¿eh? ¿Por qué los demás son tan importantes para mí? Poner límites, definirse a uno mismo, ¿eh? Y escuchar y conectar con esa brújula interior. Estamos ya empezando a cerrar la conversación. ¿Alguna idea que no hayamos comentado del libro que dices, hombre, esto es importante, David, esto merece la pena ahora decirlo antes de ya cerrar? ¿O crees que hemos tocado los puntos principales? Lo más importante lo hemos tocado. Ahora entraríamos quizás en detalles, por ejemplo, pues la angustia de las personas que son demasiado buenas en anticipar demasiado las cosas. Entonces hay una angustia anticipatoria que es muy típica del niño y la niña buena, porque como tienen que controlar, como quieren asegurarse, no fallar, hacerlo todo bien, entonces, ¿qué ocurre? Que entonces lo que hacen es de algún modo anticipar situaciones, imaginárselas, ya previvirlas, anticiparlas para poderlas gestionar o controlar. Pero eso, en lugar de ayudar, lo que hace es crearles más angustia. Por lo tanto, por ahí no van a ir bien. Luego también la rigidez. Persona demasiado buena tiende al neuroticismo. El neuroticismo se reconoce por su capacidad de ser rígido, ¿no? Entonces, soy una persona que soy muy complaciente para los demás, pero para mí soy muy rígido. No me porto bien conmigo, no me trato bien, soy muy dura o soy muy duro conmigo. Entonces, tener en cuenta estas cositas porque forman parte de la neura de la mala bondad y que simplemente por no alargarlo y entrar en detalles muy psicológicos, pues se pueden tener en cuenta. Sí. No, y lógicamente lo hemos dicho, quien quiera saber más, pues que se encuentre el libro, que para eso está, ¿no? Para eso están todas las ideas ahí plasmadas. Para terminar, si te parece, te hago 5 preguntas que de hecho me ha ayudado a preparar ChatGPT. No sé si utilizas o eres fan ya de la inteligencia artificial o esto aún te queda lejos. No, de momento lo utilizo para cosas muy concretas, que digo, por ejemplo, no encontraba la explicación de por qué los elefantes, por qué se nos dice que tenemos una memoria de elefante. Sí, entonces, sí. Bueno, pues ahí me ha dado unas soluciones, pero es para cosas así. En plan todavía Google, que sé que no es eso, sé que la inteligencia emocional da para mucho más y la inteligencia artificial debe usarse bien en este sentido y pero no soy todavía un consumidor, no tengo que reconocer que no. Vale, ¿cuáles son esas 5 preguntas? Sí. Entonces, bueno, no soy culpable, las ha hecho el ChatGPT, ¿eh? Pues si sirve para eso el chat no me vale, ¿eh? No. Pero son preguntas sobre las que tengo interés, lógicamente, por eso las planteo, ¿no? La primera, un libro que te haya transformado o influenciado. Ya has hablado ya de distintas influencias que has tenido, pero si tuvieras que recomendar un libro... No, soy incapaz, porque ¿sabes qué pasa? Que yo cada libro que me ha inspirado por ese momento. Claro. Y me ha inspirado, igual que la música, igual que todo que me puedas preguntar, que sea muy contextual. Porque depende mucho. Yo puedo decir, El poder de la hora en su momento tuvo mucha influencia.
Mm. el libro del alquimista de Paulo Coelho. Claro, es un libro que en cambio hoy no me hace cosquillas. Entonces, va a depender del momento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no soy capaz de definir un libro que le vaya bien a todo el mundo, que me parezca que para mí es un libro imprescindible. Bueno, a lo mejor para el que se quiera meter en este campo más humanista, pues además de Bly, que hemos citado aquí, pues por ejemplo está el proceso de convertirse en persona de Carl Rogers, que es un libro referencial que creo que lo cuenta prácticamente todo y que está muy bien. Genial, pues bueno, ahí tienen una lectura recomendada y también nos ayuda a conocerte más a ti, aquello que te ha influenciado y que bueno, forma parte Sí, pero de... yo soy amante del thriller, ¿eh? Yo soy un seguidor Ah, sí. de los thrillers, o sea que a mí me vuelven loco los thrillers. Vale. O sea, Sí, es más sí. de lectura de novela y de... Bueno, de las dos cosas, las combino muy bien las dos. ¿Eh? Qué Sí, sí. bueno, qué bueno. Segunda, ¿qué consejo te habría gustado recibir a los 20 años? No me hubiera servido de nada. Muy bueno. No me hubiera servido de nada, porque en aquel momento, no en aquel momento, sino a los 20, a los 30, a los 40, es decir, cada uno tiene el nivel de conciencia que tiene en cada momento de su vida. Y los consejos puede ser que encajen en ese momento y te sirvan, y puede ser que no encajen, porque todavía no está disponible para ti la comprensión de eso que te sugieren. Por lo tanto, seguramente no hubiera servido para nada. Qué bien, qué bien. Bueno, y además tú te redescubriste también, creo que es ¿qué fue? Con 18, no, 18, 19, has dicho que ahí te empezó a gustar la psicología o conectar con la psicología. Conectar, sí, sí, que yo me compré una enciclopedia, me gustaba mucho. Creo que lo hacía un poco para ligar entre nosotros, porque creo que esa habilidad de entender a las personas era sorprendente para los demás. Se quedaban, pero ¿cómo lo sabes? Digo, no lo sé, yo lo veo, tal y... Pero yo creo que era para ligar. Pero bueno, luego ya se convirtió en algo más importante. Tercera pregunta, ¿cuál es tu ritual diario imprescindible? Y antes, al principio de la conversación, de la entrevista, has hablado de la escritura, que te coges esa hora, hora y media. No sé si hay algo más ahí que quieras comentar. No, Ritual diario. generalmente es eso. Yo creo que esa primero que antes era más copioso en desayuno, ahora el desayuno más frugal, pero es casi imprescindible. Y luego los lunes tengo meditación, ahora me voy justamente, me iré a meditar, o sea que Muy bien. tengo días también que no falla la meditación. Por lo tanto, sí, hay ciertos rituales incorporados que son inevitables, ¿no? Sí. Yo creo que lo que está por encima de lo que yo leo es que inviertes tiempo en ti, en aquello que te gusta, meditación para conectar contigo, tiempo para desayunar y tiempo para escribir, porque antes nos has dicho que lo disfrutas, que te gusta, Soy que te hace feliz, bien. Eres feliz soy haciéndolo. feliz. Muy bien. Cuarta pregunta. Esta es más profunda. ¿Qué significa para ti vivir con sentido? Bueno, sería encontrar el propósito de tu vida. Hmm. Una cosa es que tú le encuentres sentidos a las cosas que vives y haces. Eso casi es una necesidad existencial. Bueno, ¿qué sentido tiene que escriba? ¿Qué sentido tiene que...? Bueno, pues, oye, si no le encuentro sentido a las cosas, como decía Víctor Frankl, oiga, ¿usted por qué no se suicida? Entonces le decía, no, hombre, no, porque yo tengo una mujer, no, porque yo tengo... Ah, pues todo eso que tiene, eso es un reto para usted, eso es un sentido. Entonces, una cosa son los sentidos que le damos a la vida. La otra es cómo descubrir el propósito de tu vida. ¿Qué he venido a hacer a este mundo? Y esa es una respuesta que no la vas a encontrar mentalmente, que no te la puedes plantear a los 20 años, ni te la puedes plantear en ningún momento de tu vida mentalmente hablando, sino que cuando ya te vas haciendo mayor, tienes más capacidad de conectar diferentes puntos de tu vida. Y al conectar esos puntos te das cuenta que hay como un camino, como un circuito inevitable porque has tenido que pasar y dices, wow, ahí hay un destino y de algún modo me señala lo que de algún modo yo he venido a hacer este mundo, cosas que he tenido que venir a resolver y cosas que he tenido que venir a dar, ¿no? Entonces, eso lo vas descubriendo poco a poquito. Y cuando vas descubriendo eso, tu vida se asienta sobre entidades un poco más sólidas que no la idea de quién somos y esas cosas que hemos dicho. O sea, encontrar ese propósito Sí.
de tu vida. Última pregunta, que creo que tampoco es fácil, o igual si igual ya la tienes de respuesta fácil. A ver, si pudieras dejar un solo mensaje en una valla publicitaria, aquello para que todo el mundo lo viera, ¿qué mensaje dejarías? Mira, lo voy a reunir en 3 verbos. ¿Mm? Desea, permite y suelta. El deseo es el motor de la vida, te abre a vivir. Pero no deseo esto o aquello, sino me abre a la vida. Cuando yo estoy abierto a la vida porque deseo, la vida me trae cosas y muchas no me van a gustar. Con lo cual, además de desear, necesito permitir. Y yo deseo, pero permito que sea lo que la vida me trae. Y con todo lo que la vida me ha traído y después de aprender, suéltalo. Déjalo ir para que quepan más cosas. El cuenco de tu vacío interior que hay que vaciarlo de vez en cuando para que puedas volverlo a llenar. Por lo tanto, para mí estos 3 verbos son fundamentales. Desear, permitir y soltar. Buen mensaje ahí en la valla publicitaria, ya lo veo y además es potente y profundo. Xavier, cerramos aquí, si te parece. Yo claramente me llevo de esta conversación, bueno, 2 cosas, muchas cosas, pero 2 que destaco en 10 segundos. Una de ellas la acabas de decir hace muy poquito, que es, una cosa es dar sentido a tu vida, otra cosa es conectar y encontrar tu propósito, y es una diferenciación que me parece muy importante y en la que todos deberíamos ahí trabajar. Sí. Y la otra has dicho hace un poquito más de rato, hace unos minutos, que es, bueno, no lo has dicho así, pero lo digo yo, no seamos tan buenos, quizás, que es el corazón del libro, y definámonos a nosotros mismos, entendamos realmente qué es lo que queremos. Y hagamos el bien. No seamos buenos, hagamos el bien. Entonces es muy diferente. Una cosa es ser demasiado bueno o querer ser bueno, la otra es hacer el bien. Y a veces por hacer el bien no vamos a ser buenos para los demás, pero seguimos haciendo el bien. Por lo tanto, la bondad como virtud se traduce, como todas las virtudes, en acto. Y el acto de la bondad es el bien. Tanto uno tiene que asumir ese bien como condición de su vida, y al primero que hay que darle el bien, al primero que tiene que hacerse bien es uno a sí mismo. Si no, no voy a hacer el bien para los demás. Pues qué buena manera para cerrar diciendo hagamos el bien. Me parece un mensaje final muy potente y muy Y chulo. no mires a quién. Y no es a quién, exacto. Muy bien, Xavier, pues muchísimas gracias, un verdadero placer. Hasta la próxima. Gracias, David. Hasta otra. Chao.